Buenas noches, vamos a comenzar una clase más. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bienvenidos, buenas noches. A forma de introducción y repaso, venimos hablando todo este ciclo de clases acerca de el siervo con un mundo interior organizado. Amén. El último tema que hemos visto es ser un siervo con una mente bíblica, donde hemos podido ver las cualidades o condiciones en las cuales llegamos al camino del Señor, a la vida cristiana, entendiendo la obra del pecado primeramente, ¿sí? Lo que en teología se llama amarteología, ¿sí? La obra del pecado, cómo el pecado ha endurecido el corazón del hombre, cómo el pecado ha cegado el entendimiento, cómo el pecado ha distorsionado aún nuestros deseos y todo lo que somos y hacemos a través de la maldad. Amén. Y la importancia de poder tener una mente bíblica, ¿sí? Primero para ser hijos de Dios y después también para poder servirle al Señor. Amén. Entendiendo también algunas cuestiones como la importancia del entendimiento de Dios y cómo el entendimiento de Dios nos ayuda a entendernos a nosotros, amén. Teniendo una visión correcta de quién es Dios, podemos conocer el carácter, podemos conocer sus atributos, podemos conocer acerca de su justicia, de su voluntad sobre todas las cosas, como dice Romanos 12. Amén. Entonces, a través del conocimiento de Dios podemos también nosotros conocernos a nosotros mismos y entender realmente cómo es la visión hacia el hombre, cómo realmente nosotros debemos vernos. Amén. Porque a veces tenemos un concepto mucho más alto del que debemos tener, creyendo que somos merecedores de algo, cuando en realidad todo es por gracia. Amén. Y cuando ese entendimiento correcto, ese sentido de ingratitud, de realmente no merecemos nada, se hace real en nuestras vidas, tenemos un corazón agradecido porque realmente podemos entender que todo lo que somos, tenemos, hemos alcanzado y aún el servicio que estamos haciendo al Señor solo es por gracia. Amén. Eso es un poquito lo que hemos visto la clase anterior. Hemos visto los efectos del pecado en una mente endurecida, un entendimiento cegado, una mente envanecida, un entendimiento entenebrecido, la mente carnal y la mente depravada. Amén. Y hoy vamos a introducirnos en un tema, como lo tenemos ahí de fondo, cómo se forma y cómo se deforma la mente. Amén. Es muy importante, entendiendo que debemos formar una mente bíblica. Pero muchos de nosotros, a pesar de haber nacido en el Evangelio, quizás otros no, amén, de alguna manera se ha distorsionado toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra razón, a causa del pecado que habita en nosotros, la misma carne con la cual seguimos luchando día tras día, pero también el contexto, la familia, de donde vivimos, la cultura que nos rodea, aún los mensajes de los medios de comunicación, y todo de alguna manera ha ido distorsionando o deformando lo que hoy es nuestra mente. ¿Amén? Entonces, vamos a introducirnos y vamos a ver un poquito acá este concepto de cómo la mente empieza a formarse o deformarse. Cuando hablamos de formarse, estamos hablando que se asemeja ¿a quién? A la imagen de Cristo. Amén. Y cuando hablamos de deformarse, es que esa mente está gobernada por la propia naturaleza caída. Amén. Ahora, entendiendo un poquito, a forma de introducción también lo puse, ¿no? Que cada estímulo o impulso, ya sea visual, auditivo o a través de todos los sentidos, amén, que entran en nuestra mente y que nuestra mente recibe, generan o dejan una huella, ¿sí? Esa huella en neurociencia se llama una traza mental, ¿sí? O un trazado o un camino mental, que son conexiones interneuronales. Quiere decir que con cada estímulo que yo, por lo que veo, ¿sí? A través del estímulo que recibo, voy a tener una reacción. ¿Se entiende? Entonces, si de chiquito he recibido maltrato, he recibido golpes, he recibido, situaciones de violencia,
Muy probablemente lo que yo haya visto en mi familia es el estímulo que yo recibí y que voy a repetir. Eso quiere decir que mi mente se ha deformado y ante una situación de violencia, como yo lo aprendí y lo vi, se ha creado en mi mente una huella o una forma de reaccionar, ¿sí?, frente a ese estímulo, y luego forma parte de mi vida y se hace un hábito o una manera de reaccionar frente a ciertas situaciones, ¿sí? Lo de violencia es un caso, pero así con todo. Por ejemplo, ¿no?, en caso de ansiedad, ¿qué hace usted cuando se encuentra ansioso? No me diga, me pongo a orar y no se haga el espiritual, ¿no? La verdad que sería lo ideal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que nos pasa cuando viene una situación que nos genera ansiedad? Muchos se ponen tristes, caen en la depresión, otros comen, ¿sí? Otros comen, otros se deprimen y no comen nada, otros quieren dormir. Entonces, ¿cómo? Otros tienen miedo, se detienen y es como que se frisan en el tiempo y no avanzan. Amén. Ahora, vemos que cada reacción, enfrente de cada circunstancia que nos sucede en la vida, cada uno de nosotros tiene una forma diferente de reaccionar. Amén. Ahora, ¿usted le parece que nosotros frente al temor reaccionemos deprimiéndonos, comiendo o deteniéndonos con miedo? No, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que llevemos todas nuestras ansiedades en oración, amén, presentando al Señor todas nuestras necesidades con toda oración y ruego. Dice que Él guardará en completa paz nuestro corazón, amén. Entonces vemos ahí cómo se ha deformado nuestra mente de una manera tal que una reacción de ansiedad, de tristeza, nosotros ya venimos con algunos parámetros definidos que deben ser corregidos, amén, para poder reaccionar y tener un verdadero comportamiento de una mente renovada a través de la palabra de Dios. Amén. Y toda esta renovación de la mente, lo dice Romanos 12, se da por medio de renovar el espíritu de nuestra mente. ¿A través de qué? De la palabra. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Entendiendo que santificarnos es el proceso por medio del cual nos vamos pareciendo más ¿a quién? A Cristo. O sea que el fin nuestro, siempre lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, es parecernos a Jesús. Amén. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Se acuerdan de Jesús y la barca? Él estaba durmiendo tranquilamente y empezó la tormenta y los discípulos se pusieron como locos, ¿no?, con mucho temor, con mucho miedo de perecer, dice la palabra, no morir en ese lugar. Y lo terminan despertando al maestro. El maestro con 2 palabras detiene la tormenta y le dice, hombres de poca fe. Amén. Y es así también en nuestra propia vida, como muchas veces debemos nosotros renovar en nuestra mente ciertos hábitos o ciertas reacciones que estamos teniendo frente a la vida que no son bíblicas, que son propias de nuestra carne o de las experiencias que hemos vivido. Amén. ¿Cuántos reconocen que tienen que ir modificando su mente? Amén, ¿todos? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y es un trabajo que va a hacer hasta que el Señor nos venga a buscar. Amén. Ahora, mire esto. Entonces, dentro de nuestra mente, frente a cada reacción, nosotros hemos conectado un canal. Leí un libro justamente cristiano y también de neurociencia, en el caso de un abuso, ¿no? Un niño es abusado, entonces la primera experiencia sexual que ese niño tiene es homosexual. Entonces en su mente ya él descubrió el sexo a través de la experiencia homosexual. Entonces para él la sexualidad sí o sí se tiene que dar dentro de la homosexualidad. Y entonces, ¿qué tiene que venir? La palabra de Dios a destruir ese argumento, a destruir esas conexiones interneuronales y reconectar y hacer nuevas conexiones en base a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo afecta y cómo beneficia el conocer? Porque si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder reconstruir o tener esa mente bíblica que Dios espera de nosotros. Amén. Seguimos avanzando. Entonces, el mundo que nos bombardea continuamente con sus ideas, si no tenemos el filtro apropiado,
y algo con que contrarrestar ese bombardeo, la mente va tomando sus formas. Amén. O sea que constantemente estamos siendo bombardeados por este mundo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Amén. Conocido versículo que ya lo hemos estudiado, pero vamos teniendo más luz sobre esto. No os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a los pensamientos, a las corrientes, a las ideologías, a las formas, a las maneras que presenta este mundo. Amén. Sino transformen o transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Debemos entonces, ¿qué dice la palabra? Transformar nuestra mente. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, solamente dejándome transformar. ¿Cuáles son los elementos que transforman la mente del hombre? Uno, el Espíritu de Dios. Amén. El cual nos da una nueva vida y un nuevo nacimiento. Y la segunda es la acción de la palabra de Dios. Son dos elementos que van a trabajar, amén, mancomunados en esa transformación de nuestra mente. Y hay un tercer elemento que quiero sumar, la obediencia. Porque puedo entenderlo, lo puedo comprender, pero si no obedezco, no se va a generar la transformación, por más que yo conozca la Biblia de pe a pa, por más que la pueda traducir, la sepa en griego, en arameo y en lo que sea. Si yo no la obedezco, no se va a generar la transformación. Decirle a que tenés al lado, obedece la palabra para ser transformado. Amén. Ahora, nuestra estrategia contra los patrones de este siglo debe ser ofensiva más que simplemente defensiva. Quiere decir, en vez de estar todo el tiempo cubriéndonos de los ataques, nosotros tenemos que imponer la palabra de Dios. La única forma de poder contrarrestar esos ataques en nuestra familia, en la iglesia y en todo lugar, es nosotros adelantarnos a armarnos mentalmente y espiritualmente de las herramientas espirituales y del argumento de la palabra de verdad. Amén. O sea que antes, por ejemplo, ¿no? Antes que nuestros hijos escuchen de sexualidad en la escuela, ¿dónde lo tienen que escuchar? En su casa y en la iglesia. Eso es adelantarnos, eso es ser ofensivos. No esperar que nuestro hijo traiga una idea equivocada de ideología de la calle, se meta a nuestra casa con un pensamiento equivocado y ahí recién preocuparme por tratar de desarmar ese argumento. No, por eso como padres de familia, como madres de familia, como abuelas, amén, y como siervos del Señor, debemos adelantarnos, prepararnos, capacitarnos, llenarnos de la palabra de Dios para cuando vengan esos argumentos ellos ya tengan una defensa con la cual contrarrestar de manera ofensiva, ya no estar a la defensiva, amén, sino de manera ofensiva todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén. Seguimos avanzando. Ahora, el cristiano debe, mire estas tres cosas, yo le pongo como pasos del discernimiento, ¿no? Primero, comparar todo lo que se aprende, todo lo que aprende con el estándar bíblico, ¿sí? O sea, todo lo que vemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, todo lo que por tradición o cultura también se nos ha pegado, debemos que primero compararlo con la Biblia. ¿Amén? La forma en la que mi papá trataba a mi mamá, ¿es bíblica? Preguntémonos. La forma en la que mi mamá se relacionaba con los hijos, ¿es bíblica? Preguntémonos. ¿Amén? La relación que hoy estoy teniendo con mi familia está siendo bíblica. El trato que estoy teniendo con mis hijos está siendo bíblico. La manera en la que estoy pensando frente a ciertas circunstancias está siendo bíblico, porque si no es bíblico no agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo? El primer paso entonces para discernir es comparar. El segundo paso para este entrenamiento, ¿sí?, de discernimiento es desechar lo que no es congruente con la revelación de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es el primer paso? Comparar. Pero si yo no tengo parámetros, no conozco la Biblia, ¿puedo comparar? No. Por eso necesito
consumir la palabra de Dios, consultar, también pedir consejo dentro de la iglesia. Es parte de armarnos de herramientas, amén, consumir bibliografía cristiana calificada, amén, orientada en ciertas áreas. Debemos empezar a instruirnos para poder comparar, porque si no hay un estándar con el cual no vamos a tener punto de comparación. Segundo, entonces, desechar lo que no sea bíblico. Amén. Y tercero es obedecer la palabra aunque el mundo lo rechace. Amén. Aunque el mundo te diga, ay, qué anticuada que sos, ¿por qué no le dejas libertad a tu hijo, a tu hija? ¿Y por qué no haces esto? No, la palabra de Dios dice esto. Amén. Y en mi casa, en mi familia y en mi vida se va a vivir lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para nosotros es una verdad absoluta. No es relativa, ¿verdad? No es si me conviene, si me parece bien. No. ¿Se cumple o se cumple? Es una verdad absoluta en nuestro caminar. Amén. Y tercero, como dijimos entonces, obedecer esta palabra, aunque el mundo lo rechace y aunque no lo entienda. ¿Sabe por qué? Porque a veces el pastor le da un consejo y usted dice, ay, pero a mí no me parece, ni no es lo que vos quieras, no es lo que a vos te parezca, sino es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aún en el trato y en el ponernos de acuerdo entre matrimonios, ¿sí? No es lo que dice ella o lo que digo yo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no es que estamos en un combate con el esposo a ver qué tiene más la razón, quién gana la batalla. No, ninguno de los dos va a ganar, ni vos ni yo. Va a ganar lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Porque a veces entramos en esos debates de orgullo, ¿sí? A ver quién tiene razón, quién gana o quién no gana ciertas batallas. Y en el mundo cristiano, en las familias cristianas, en los matrimonios cristianos, no debe haber contienda en base a las decisiones, porque no tenemos dos puntos de vista diferentes. Tenemos uno, y es la visión cristocéntrica, amén, y la Biblia como nuestra verdad absoluta y como nuestra norma de vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué dice 2 Corintios? Ahí lo puse, ¿no? Porque las armas de nuestra contienda, si esta es otra versión, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y escuche bien, destruyendo especulaciones de los hombres, de las personas, aún nuestras propias. No me parece tan mal especular. Si no está la palabra de Dios, listo. Amén. Dice, y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios es una de estas armas para derribar todos los argumentos, especulaciones y mentiras del diablo que primero se quieren filtrar en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y que nosotros mismos tenemos que empezar a derribar todos los argumentos que nosotros hemos construido en nuestro corazón y en nuestra mente para poder agradar a Dios. Amén. Yo te pregunto hoy, ¿qué argumentos, qué especulaciones, qué pensamientos sabés que están yendo en contra de la palabra de Dios que tenés que desechar de tu corazón? Porque si no buscamos la voluntad de Dios, no vamos a poder vivir en ella. ¿Usted quiere vivir la voluntad de Dios? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Qué dice Romanos 12? Debemos cambiar o ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Debemos cambiar nuestra forma de pensar para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos reconocen que hay cosas que hay que derribar en la mente? Que hay que quebrar en el corazón, pensamiento, forma de pensar, no, porque mi mamá, me acuerdo una historia, ¿no? Dice que alguien cocinaba el pollo a la mitad, ¿no? Y dice, no, hasta que un cierto día le pregunta el esposo a la esposa, che, ¿por qué siempre cocinas primero una mitad y después otra? No, porque mi mamá siempre cocinaba primero una mitad y después la otra.
Y le pregunta, ¿no? Después el marido llega, la mamá a la casa y dice, suegra, ¿sabe qué? ¿Y por qué usted siempre, me dice ella que usted siempre cocinaba la mitad y después la otra? Y la suegra dice, es que teníamos un horno chiquito y nos entraba solo la mitad. ¿Se da cuenta? Entonces hay muchas cosas que nosotros seguimos haciendo por repetición, sin entender el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tenemos que comer asado todos los domingos? ¿Qué pasa si no como asado un domingo? Nada. ¿Amén? ¿Qué pasa si no hay un lomito a la noche? Nada. Tenemos que romper. Le doy mensajes, pero le estoy dando ejemplos superficiales, ¿no? Dentro de eso hay un montón de cosas que nosotros hacemos por repetición sin entender realmente el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos. Y que en este tiempo tenemos que empezar a pensar y empezar a replantear en nuestro corazón qué cosas hemos venido haciendo por repetición, por cultura, por costumbre, y empezar a vivir en base a la convicción de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Se está dando cuenta? ¿Está pensando? ¿Ya le vino algo a la mente? ¿Sí? Amén. Piénselo, porque ese es el Espíritu Santo que nos está dando hoy la posibilidad de arrepentirnos. Amén. Mire, 2 Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra contienda, en otra versión dice nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Mire, ¿se acuerda? Efesios capítulo 6, por favor, versículo 10, nos habla acerca de las armadura o la armadura espiritual. Amén. Pablo haciendo una descripción de toda la armadura de Dios, y estas son las armas espirituales que después en 2 Corintios Pablo las vuelve a reafirmar. Amén. Pero sobre todo hay una en el versículo 18, 17, pero que ya la vamos a ver. Veamos desde acá. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿dónde? En el Señor y en mi poder y mi fuerza, dice. No, en el poder, amén, de su fuerza, primero, amén. Cambiemos. Versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Él. O sea que si yo no hago uso de estas armaduras, no voy a poder estar firme contra las acechanzas. Les pregunto, ¿las acechanzas van a venir? Amén. El mismo Efesios dice que el día malo viene. Amén. O sea, todos en algún momento de la vida vamos a tener un día malo. La diferencia va a estar en cómo yo estoy armado con estas armaduras durante ese día malo. Todos vamos a tener que enfrentar una muerte, todos vamos a tener que enfrentar una enfermedad, todos vamos a tener que enfrentar pobreza. Y no le estoy haciendo un presagio, ni estoy dando palabras proféticas de maldición, ¿no? Le estoy diciendo la verdad, porque ese es el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Ese es el mundo. Y Dios permite estas situaciones para que no amemos al mundo, sino para que nos desilusionemos de esto y estemos esperanzados en la vida eterna. Amén, porque ahí está lo mejor. Lo mejor está en la vida eterna. Amén. Ahora, mire lo que dice, versículo 11, 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Bueno, ahí donde habla carne ni sangre, cuando habla de sangre está hablando de lazos de consanguinidad, o sea que no tenés lucha tampoco contra tu familia. O sea, la lucha no es contra las personas ni contra las familias, sino la lucha es espiritual. Amén. Seguimos avanzando, es un tema que ya hemos hablado en algún momento, ¿no es cierto? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que hay una batalla espiritual constante, real. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día. Ahí está el día malo, ¿no? O sea que si yo no estoy vestido de esta armadura y viene el día malo, nos va a pasar por encima. Amén. Escuchemos, ¿qué más? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, entonces toda esta armadura me va a permitir a mí estar firme. Estad pues, lo dice de nuevo, firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Vestidos, bueno, hay una explicación para cada cosa, ¿no? No me quiero detener, la hemos visto en el discipulado 2, ¿se acuerda? Amén. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Acuérdense que estos dardos de fuego eran dardos literalmente que se tiraban a la altura de la cabeza, ¿no? Y los dardos de fuego representan pensamientos que van a venir a nuestra mente y vamos a tener que luchar contra esos pensamientos por medio del escudo de la fe. Amén. O sea que si nuestro corazón está fortalecido con la palabra de Dios y el escudo de la fe, vamos a poder vencer en nuestra mente. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, y en esta parte me quiero detener. Y la espada, y dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Segunda de Corintios dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. Si usted ve todas las armaduras que hemos visto hasta ahora, son muchas defensivas. La única que es ofensiva, ¿qué es? La palabra. Porque con esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no solo que se defiende, sino puede romper todo argumento que lo ha tenido atado por años a pensamientos que no son de Dios, a hábitos que no son de Dios, a pecados que no son de Dios, y a través del poder de la palabra del Espíritu de Dios somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Por eso es muy importante la palabra. Amén. ¿Vamos entendiendo? Seguimos avanzando. Hoy tenemos varias cosas. ¿Está aburrido ya? ¿No? Mire lo que dice. Dice, si permitimos que nuestra mente se exponga con frecuencia, escuche esto, a antivalores mediante lo que leemos o lo que experimentamos de manera visual, sin lugar a duda, poco a poco nos iremos desensibilizando y aceptando niveles de pecado en nuestras vidas cada vez mayores. Amén. Eso quiere decir que a mayor exposición, amén, de mensajes que nosotros vemos, que nosotros decimos, que escuchamos, a mayor exposición de esta maldad puesta ya en evidencia, vamos a ir naturalizando ese pecado y ese pecado ya no va a ser tan grave. Amén. Entonces, si yo estoy todo el día escuchando reggaetón y que esto y que el otro y que esto y que el otro y que esto es lo que muy probablemente quiera hacer lo que dice esa música. Ya vamos a hablar específicamente de lo que es la música, porque es una de las herramientas más poderosas para la intervención en la mente de manera inconsciente. Amén. Pero si yo me estoy exponiendo a lecturas que no son bíblicas, a filosofías, a ideologías, a pensamientos que no son bíblicos, mi mente se va a ir cauterizando. Eso es ser insensible. Amén. Quiere decir que mi mente va a hacerse, ¿se acuerda la palabra que vimos ahí? Se va embotando, que es encalleciendo. Se va endureciendo de forma tal que ya mi mente va a estar insensible al pecado. Y esto va a ser cada vez mayor y progresivo. Eso quiere decir que si hay un pecado que yo vengo repitiendo en mi vida, va a ser tan natural que ya no va, que va a dejar de ser malo. Amén. En nuestro corazón y a la manera de vivirlo. Y la palabra en Romanos dice que estas personas que permanecen en el pecado, el Señor luego las entrega a sus pasiones, con un entendimiento entenebrecido y una mente cegada. Amén. Y esa es la progresión del pecado, si nosotros dejamos que eso progrese en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Hay muchos que no tienen vuelta atrás después que han dejado que el pecado avance y sus mentes se han endurecido, se han insensibilizado a la voz del Espíritu. Amén. ¿Vamos comprendiendo? Y acá no hablo solo de lo sexual o de cosas así, no hablo de hábitos como el chisme también. El permitir cosas en nuestra familia, en nuestros hijos, el trato diario, el uno al otro. Ya se ha vuelto natural gritarnos entre esposos, se ha vuelto natural la gritería, el insulto, se ha vuelto natural el hablarnos mal. Eso es pecado, la gritería es pecado. Amén. La falta de respeto es pecado.
Entonces no estoy hablando de cosas escandalosas que también pueden estar. Estoy hablando de las cosas más sencillas que por no ver la palabra de Dios con objetividad hemos dejado que crezcan y se han naturalizado y nos hemos insensibilizado frente al pecado y se ha hecho algo natural en nuestro trato, en nuestra vida, en nuestra familia. Y debemos quitarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra familia tiene que ser ejemplo. Nuestra familia debe ser, realmente verse el buen trato. Es más, en el libro de Juan dice que en eso conocerán que somos mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Si en nuestra familia no hay amor, probablemente no vamos a poder mostrar y manifestar a Cristo de una manera plena. Amén. Entonces, manifestemos el amor de Cristo en las cosas más sencillas. Amén. Analice qué cosas se han naturalizado en su mente y en su corazón y se han hecho parte de la familia y parte de sus hábitos naturales. Amén. Seguimos avanzando. ¿Qué es un valor? Un valor es algo que tiene mérito o significado para nosotros y que nos lleva a reaccionar o a comportarnos de una manera determinada. ¿Amén? Porque en la definición anterior hemos hablado del antivalor, ¿sí? Ahora estamos definiendo lo que es el valor. Son relevantes, hablando del valor para nuestra vida, porque nuestros valores, escuche bien esto, dan origen a nuestras emociones, ¿sí? Miren cómo impactan de forma directa. Nuestros valores dan origen a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a nuestros hábitos y a nuestros patrones de comportamiento. O sea que todo como hoy vivimos, pensamos, reaccionamos y deseamos está manejado por nuestra escala de valores. ¿Amén? Lamentablemente, ciertamente en nuestros días se ha producido una pérdida masiva de los valores cristianos. ¿Sí? Hemos perdido el sentido de vergüenza. Usted lo ve, ¿no? Redes sociales y aún en la calle misma, como las personas, las jovencitas y aún los jóvenes mostrando su cuerpo o exponiendo cosas que hace no más de 7, 8 años no lo veíamos. Pero hoy se ha naturalizado porque se ha perdido el valor de la vergüenza. El sentido del deber, se ha perdido el valor del deber, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo. ¿Usted lo ve o solo yo no lo veo? ¿Sí? El valor de la palabra, ¿no? Ahora hay que contratar escribanos, certificar y un montón de cosas para que la palabra tenga valor. Porque se ha disuelto toda esta escala de valores cristianas, cristocéntricas, que estaban fijadas en la palabra de Dios. Porque la sociedad ha caído en un estado de relativismo. ¿Amén? ¿Qué es un estado de relativismo? No hay verdades absolutas, sino cada uno acomoda su verdad o acomoda las cosas a su conveniencia. Si te gusta, hacelo, ¿no? Yo le digo, las filosofías spray, hacele caso a tu ser, ¿no? Lo que te gusta, eso hacelo. Si te hace sentir bien, hacelo. Hacele caso a tu ser. Y así vivimos, y así vive la sociedad. Amén. Pero nosotros, como iglesia del Señor, como lugar donde el Señor vive y reina, como familias que tratamos de imitar el modelo de Cristo, debemos realzar nuevamente estos valores de dignidad, de respeto, de deber, de responsabilidad. Amén. Y hasta se ha disuelto, y lo puse acá, el sentido de culpa, ¿no? Hacen atrocidades y nadie siente culpa. Es muy tremendo eso. ¿Saben que psicológicamente alguien que no siente culpa está atravesando por un estado, un trastorno ya psiquiátrico? Alguien que se ha insensibilizado tanto a su propia maldad y no ve las consecuencias, aún disfruta lo que hace, ¿sí? Ya es un estado psiquiátrico en el cual no sufre, no siente, no tiene empatía. Y una de las características que Pablo le decía a Timoteo, ¿sí? Hombres amadores de sí mismos, que no tienen afecto natural.
desobedientes a los padres, ingratos, implacables. Se han insensibilizado totalmente. Esa es la sociedad que nos toca vivir hoy. Esos son los jóvenes y también adultos que han tomado para sí estos valores relativos y se han olvidado de la ley de Dios. Pero la iglesia del Señor debe permanecer firme en la verdad de Cristo hasta que Él venga a buscarnos. ¿Amén? ¿Cuántos se comprometen a realzar esos valores en su familia? Sentido de responsabilidad, de la vergüenza, de la dignidad. ¿Amén? Por favor, hermano, decirle que tenés al lado, el compromiso es con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no está en juego el honor de nuestra familia, no está en juego el honor de nuestros hijos. Está en juego el nombre de Cristo. Ni siquiera el honor de una iglesia. Está en juego el honor de Cristo. Esto lo hacemos por el honor de Cristo, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de la maldad, vamos a hacer luz. Amén. Esa es la convicción con la cual debemos manejarnos y vivir. Los estándares de santidad del Señor no bajaron. Los del mundo sí, pero los del Señor nunca dejaron de ser. Si Él dijo que seamos santos porque Él es santo, es que nosotros debemos buscar esa santidad. Amén. Y esa justicia. Romanos 1, del 18 al 32, vemos acá la depravación del hombre en todo su esplendor. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, por Dios se le manifestó. Versículo 20. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, no existe un Dios, no hay un orden, no. Todo nos habla de que hay un Dios. Todo nos habla de que hay alguien superior que ha creado todo lo que hay y todo lo que existe y las normas y reglas por las cuales las cosas subsisten, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero creer en la ley de la gravedad. Yo no creo en la ley, pero tírate de acá del segundo piso, aunque no creas en la ley de la gravedad, te vas a destruir, te vas a golpear, te vas a lastimar. Lo mismo pasa, la gente ignora la ley de Dios. Y porque ellos crean que la ley de Dios no existe, las consecuencias van a seguir estando, porque la ley de Dios es cierta. ¿Amén? ¿Amén? Por más que usted las ignore, por más que usted no le quiera prestar atención, las consecuencias van a estar, porque la palabra se cumple. Amén. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Dónde? Ahí vemos. Ese es el origen de la batalla espiritual. ¿Dónde empieza la batalla espiritual en nuestra vida? ¿Dónde vienen los deseos perversos? ¿Dónde vienen los ataques emocionales, de tristeza, de ansiedad, sexuales? ¿Dónde? En la mente. Amén. Y dice que estos hombres dejaron de dar gracias a Dios y se volvieron y se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue confundido, entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron, y esa es la necedad del mundo, ¿verdad? Que ellos piensan que se las saben todas, las conocen. Déjame a mí que yo sé cómo hago, déjame que yo manejo. A mí la droga no me controla, yo la controlo, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado ese tipo de discurso? Se creen sabios en su propia opinión y son necios. Amén. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Amén. Volvemos al anterior. Vimos entonces cómo todo empieza. ¿Dónde? Se endurecieron su corazón, luego se envanecieron en el razonamiento de su mente y luego cayeron en la
idolatría. Y ese es el proceso del pecado en nosotros. ¿Sí? Pensamos, nos ponemos tercos con un pensamiento, no pasa nada, peco ahora, total, después me arrepiento. Envanecemos nuestro corazón en ese pensamiento, amén. Nos envolvemos, nos volvemos tercos y pensamos que no va a haber consecuencias. Y al ponernos tercos y endurecer nuestro corazón, caemos en la idolatría. Por eso, amén, todo lo que ocupa el lugar de Dios y todo lo que nos lleva a deshonrar el nombre de Dios es idolatría. Un pecado tuyo también puede ser idolatría. Está siendo idolatría, no puede ser. Es porque estás amando más tu pecado que a Dios. Amén. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, cualquier otra cosa que estés amando más que a Dios se ha convertido en un idolatría, un ídolo en tu vida. Y acá lo vemos. Amén. Todo pensamiento, todo hábito, toda persona, todo lo que te ha envanecido y te ha vuelto terco en tu corazón es un ídolo que tenés que derribar en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene ídolos a sus hijos, amén, a su esposo, a su familia, a su trabajo, todo lo que, a sus sueños personales, a sus anhelos de formar una familia, y me embalo y me pongo, hablando mal y pronto, tóxico, ¿no?, con esa persona, porque hacen una relación de dependencia y de interdependencia nociva, porque ya dependo de esa persona y si esa persona no me habla, me falta el aire. Cosas como esa. No me responde el WhatsApp que está en línea y no contesta. ¿Qué pasa? No me quiere, no me ama. ¿Qué pasa? ¿No? Porque hemos hecho un ídolo en nuestro corazón. Amén. Hemos hecho un ídolo. No podemos dormir. No puedo, no pagué las cuentas, no puedo dormir, tengo que trabajar. Sí, pero tenés reunión, no importa, yo tengo que trabajar, Se ha vuelto un ídolo en tu corazón. Y no digo que esté mal trabajar, sino que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Amén. Pensemos en esa idolatría. Versículo 24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo el Señor? Se han envanecido, te has envanecido con ese muchacho, esa muchacha, te has envanecido con ese hijo. ¿Qué hace el Señor? Vaya, los entrega, haga lo que quiera. Otra palabra dice, el que es santo, santifíquese más. Y que peca, peque más todavía. Porque las cosas de Dios no hay grises. Amén. O realmente obedezco a Dios, o realmente obedezco a mi carne y me pierdo por completo. Deje de ser tibio. Amén. Si va a ser santo, sea bien santo. Si va a ser pecador, sea bien pecador. Pero no juegue con Dios. No juegue con el Señor. Amén. Miren lo que dice. Por lo cual también entonces los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Y ahí entra toda esta cuestión de la distorsión sexual. Miren, ¿no? Por la idolatría. Miren el origen. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Otra vez. ¿Dónde afectó eso primeramente? En la mente. Mentiras y verdades. Hay una batalla constante de mentiras y verdades en nuestra mente. Amén. Eso téngalo presente. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que el hombre se desvió en su corazón hacia las cosas creadas, desvió su adoración, desvió su obediencia, desvió la honra de Dios a las cosas creadas, en vez de dársela al Señor, se las terminó dando a los dioses que creó para sí. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural,
de la mujer se encendieron a sus lascivias, a sus deseos descontrolados, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Consecuencias. Amén. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, quisieron hacer lo suyo, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y así venimos del mundo, hermano, reprobados, sucios, quebrantados, con malos deseos, malos pensamientos, malas intenciones, que Dios tiene que ir cambiando. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, mire todo lo que hay, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y mire, lo aclara, ¿no? Comunites. Versículo 32. Necios, sigue la lista, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo, miren el grado de perversidad, no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el grado de pervertido. Ay, no se asombre y diga, ay, qué espanto. No, eso usted tiene, o así vino usted al Señor. Y de eso usted se tiene que volver a regenerar, a quitar. Todo esto venimos trayendo. Dígame o no que necesita usted nacer de nuevo. Sí o sí. Pero aún naciendo de nuevo hay hábitos que hay que cambiar. Por eso estamos acá, estudiando. Que ya hemos nacido de nuevo, pero todavía la carne tiene que ser disciplinada. Y hay cosas de estas que se nos han pegado tan fuerte que nos están acompañando hasta el día de hoy y no permiten que honremos el nombre de Dios de verdad. Y de las cuales tenemos que arrepentirnos para realmente poder glorificar al Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dicen gracias al Señor? Amén. Gracias porque Él nos da la salida en Cristo Jesús y en el arrepentimiento. Vamos a la siguiente diapositiva hablando de los antivalores que forman parte también de toda esta lista de pecados que hemos visto. Amén. Que se han hecho muchas veces parte de nuestros hábitos naturales. Ahora, si ya hemos expuesto a dichos antivalores, ahora descubrimos que estamos desensibilizados. Escuche esto, ¿no? O sea, si ya hemos entendido que hay antivalores en nuestra vida y hemos descubierto que estamos desensibilizados, la decisión correcta debe ser ¿qué? Alejarnos de la fuente que nos ha desensibilizado para permitir que la conciencia adormecida pueda volver a sensibilizarse. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si hemos detectado algo de esto en nuestros corazones y hemos estado siendo insensibles, alejarnos de eso que estamos haciendo. Amén. La palabra dice que andemos en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? No conformándonos o no satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Entonces, si hay algo en tu corazón, una forma, una actitud, así hay celo, contienda, avaricia, no sé, lujuria, cualquier cosa de las que hemos visto o cualquier pecado que hayas detectado en tu corazón, que sigue pegado a tu vida, ¿qué debemos hacer? Apartarlo inmediatamente de nuestro corazón. Efesios 2, capítulo 1 al 6. Miren lo que nos dice Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que hacía el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿dónde?
en los hijos de desobediencia. O sea, que hoy está todo este mundo, todo este sistema, está manejado o controlado por este príncipe de las tinieblas. Amén. Dios se lo ha permitido. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros... ¿Sí? ¿Hay algún santo que quede fuera? No, ¿verdad? Todos nosotros, amén, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. ¿Otra vez lo ve? Amén. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Versículo 4. Pero Dios... Gracias, Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice grande, por gracia sois salvos. O sea que el único que puede librarnos de todo esto es la obra redentora de Cristo. O sea que una vez que identificó ese pecado, ¿dónde tiene que correr? A Cristo. Pedir al Señor, Señor, quítame esto. E ir en contra del deseo de su carne. Y empezar a avivar el Espíritu de Dios que está en usted. Amén. Versículo 6, mire lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la gracia del Señor manifestada. Amén. Pero el mismo libro de Efesios nos dice que debemos mudarnos, quitarnos el viejo hombre. Amén. Que está perverso, está turbado, está sin propósito. Eso quiere decir que aún teniendo la regeneración, nosotros debemos, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios en obediencia, empezar a andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de nuestra carne. La obra de Cristo ya está hecha. Con esto te quiero decir, amén. ¿Cuántos son salvos? La obra del Señor está hecha. Ahora estamos en proceso de santificación y entrar en ese proceso de santificación implica quitar de nosotros y no satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos están dispuestos? Porque ese es tomar la cruz. Si no, sería fácil esto. Lo hermoso de todo esto es que el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos da la fuerza y nos da el valor y nos da la determinación para poder honrar y obedecer el nombre de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza de voluntad, sino es el Santo Espíritu de Dios. Pero yo tengo que correr todos los días a la presencia de Dios y pedirle que siga santificando mi vida. Por eso necesitamos la oración. Oración significa dependencia. Amén. Todos estamos corriendo a la presencia de Dios. ¿Sabe? Para correr a la presencia de Dios primero tiene que reconocer que usted es débil. ¿Usted reconoce que es débil? En la primerita que usted se confía que va a poder con un pecado, que va a poder con una tentación y no le da importancia y no corre al Señor, va a caer de narices. Amén. Apenas en su corazón empieza a surgir el deseo que sabemos que no está conforme a la voluntad de Dios, debo correr a la presencia de Dios cada día. Amén. Por eso la palabra y el Señor nos enseña a orar en todo momento para no caer en tentación. Eso quiere decir, dependan de mí todo el tiempo para no caer en tentación. La oración significa dependencia. Amén. Así que acá todos los de independiente... No, mentira. Dependemos del Señor, total y absolutamente. No podemos hacer nada, literalmente. No podemos hacer nada. Por eso ese apartado de mí, el libro de Juan también. Nada podemos hacer, literalmente nada podemos hacer. Y lo tiene que entender, entienda en su mente. Usted es débil, necesita al Señor, necesito al Señor. Amén. Entiéndalo en su corazón hoy. Proverbios 28:13, mire lo que dice. Pasos para ser libre, ¿no? Ya lo hemos conocido, lo volvemos a repasar. El que encubre su pecado no va a prosperar, no. Y no hablo de la plata, no hablo que las cosas le salgan bien, sino que prosperar es crecer y es santificarnos, es parecernos más a Jesús. Eso es prosperar.
no es tener plata. No, el otro son añadiduras. Pero prosperar es parecerme más a Cristo. Amén. Entonces, el que encubre su pecado no va a parecerse más a Cristo. Se va a estancar y va a ir para atrás. Amén. Mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos eso. Correr a la presencia de Dios, a la misericordia de Dios, día tras día para no caer. Y si hemos caído, volver a Él y confesarnos para seguir caminando en este camino que el Señor nos ha puesto. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa gracia preciosa? Amén. Ahora, tenemos que reemplazar todo lo malo que hemos aprendido con los valores del reino de los cielos. O sea, todo lo que usted aprendió, desde lo que cocina hasta lo que se pone en el ropero, hasta cómo higieniza sus baños y cómo se higieniza todo, cómo cría a sus hijos, cómo cría a sus nietos, todo tiene que ser modificado por los valores del reino de Dios. Todo. Hasta cómo hace sus negocios. Todo. Hasta la intimidad sexual en su matrimonio. Todo debe ser modificado en los valores y en la esencia de la verdad de Cristo. Todo. Porque hay todo. La palabra de Dios nos enseña todo. ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios tiene que atravesar nuestra vida en todas las áreas de nuestro ser. Necesitamos ser atravesados por la verdad de Dios para poder agradarle. ¿Cuántos anhelan agradar al Señor? Porque si no tenemos ese propósito, hemos perdido el eje. Amén. Romanos 8:29, ¿no? Él nos llamó antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Es el propósito principal. Ser hechos a la imagen de Cristo. Amén. Miren lo que dice. La sociedad tiende a juzgar como algo que en realidad está mal y califica como algo malo algo que en realidad está bien. Eso es lo que pasa en el mundo, ¿no? Como dice acá, Isaías 5:20, por favor. Y esto es lo que hay que modificar. Y ahí dice, ¡ay! De los que a lo malo le dicen bueno. ¡Ay! La palabra ¡ay! Sin H es una expresión de lamento, de dolor. ¡Ay! Pobre de aquellos, está diciendo. Pobre de aquellos de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. ¡Ay! ¡Ay! Y no mire a otro, mírese usted. No mire al vecino, al esposo, pues ya le ha puesto cara al aire usted. Ya sé, porque así son, esa es la naturaleza caída. Mírese usted. ¿Qué cosas debe empezar a cambiar? ¿Qué cosas debe empezar a quitar? ¿Qué cosas debe empezar a renunciar? ¿Qué cosas tiene que empezar a modificar para glorificar a Dios? Amén. Gracias, Señor. 9:15. Esta va a ser la última. Factores que contribuyen a las formas, a formar nuestros valores. Vamos a seguir en esa línea. Miren cómo lo define. Francis Schaeffer dijo en una ocasión, vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. ¿Sí? Eso quiere decir que se nos va pegando todo lo malo. Por donde andes, si vos no tenés la defensa del Señor, el escudo del Evangelio, se te va pegando todo lo malo. Por eso tenés que tener una mente transformada por el Espíritu y tener los argumentos de la palabra firme. Si no, por todos los lugares donde andes, por todos los lugares se te va a pegar algo malo. Una buena comparación. El hombre tiende, fíjese, a tomar sus valores de sus ídolos o de aquellas personas que admira. Amén. Eso
quiere decir, o la admiración, habla acerca de la identidad. ¿Sí? ¿A quién estás admirando? De esa persona vas a copiar sus valores. Si no estás admirando a Cristo, estás frito, porque el Señor nos mandó a admirar ni a mí. Ay, porque mi papá era un gran hombre. Tu papá es un pecador como vos, como yo y como todo. Amén. Rompe los ídolos. Una vez por todas, rompe los ídolos de tu corazón. No es que mi mamá era una gran... Sí, la honramos, respetamos, la amamos. Pero mi ídolo no puede ser una persona ni el ejemplo de alguien. Mi referencia siempre debe ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Rompa. Yo sé que le ha dolido lo que acabo de decir, ¿no? Porque todos tenemos a la mamá y al papá como... Pero no. De eso no se trata el cristianismo. Si no, hagamos una religión de su mamá o de su papá. Fíjese cómo le va. Amén. Estamos acá para honrar el nombre de Dios. Estamos acá para exaltar y buscar la imagen de Cristo sobre todas las otras imágenes, sobre todos los otros referentes, sobre todas aquellas personas que hemos admirado. Hoy nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, autor y consumador de la fe. Amén. Decirle a que tenés al lado, derriba tus ídolos. Derriba tus ídolos. Amén. Porque tendemos a imitar a estos ídolos. El viejo hombre acumula valores según su carne, según su concupiscencia, según sus deseos, según sus perversiones. Va acumulando ídolos, entonces va por la vida y se junta con un amigo que toma y empezó con el alcohol. Y va por la vida y se junta con un amigo que visita prostitutas y empezó con las prostitutas. Se junta con un amigo que todos los domingos va a ver su equipo preferido y todos los domingos va a ver. Se va pegando de bichos y de hábitos que no glorifican el nombre de Dios porque no han tenido una estructura sólida. Por eso a sus hijos, usted antes de sacarlos a la calle, forme la mente de Cristo en ellos. Yo le digo, ¿cuántas horas están los niños en la escuela? 4 horas. Después en el club están otras 4 horas más. En su casa llegan, se bañan y duermen hasta el otro día. ¿En qué momento usted se sienta a leer la palabra de Dios y a fortalecer los argumentos de Cristo y los principios y valores de Cristo en sus vidas para que ellos cuando salgan afuera no sean infectados por los bichos del pecado, los malos hábitos? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos realmente entienden que deben fortalecer la mente de sus hijos? A través de la palabra y a través del testimonio. Amén. Porque lo que ustedes escuchen, sus hijos van a escuchar. Lo que ustedes vean, sus hijos van a ver. Lo que ustedes consuman, sus hijos van a consumir. Amén. Veamos entonces, derribemos todo esto. Efesios 2:3, que nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Dónde? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza, dijimos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Y este es el hombre viejo, el hombre caído, el que ya no sirve, el que debemos desechar, las cosas que debemos quitar. Ahora, vamos al nuevo hombre. Y no sé por qué el Señor lo hace así, pero me viene a la mente Josué, ¿no? Le dice un montón de veces, esforzado y valiente, ¿no? Es como que constantemente el Señor no nos hace nunca las cosas fáciles. Siempre nos pone ahí el desafío para que nos esforcemos y seamos valientes. Amén. Segunda de Pedro dice lo mismo, que con toda diligencia busquemos. Y lo vimos con los varones, toda diligencia es poner nuestro máximo esfuerzo. O sea, el Señor todo el tiempo está buscando que nosotros... ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta esforzarse. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro máximo esfuerzo, estamos exaltando también el nombre de Cristo. Amén. Para buscar las cosas espirituales. Mire lo que dice acá. El nuevo hombre debe escudriñar la palabra para obtener sus valores a partir de la revelación de Dios. ¿Sí? El viejo hombre que hacía, caminaba y se le pegaba a los bichos, ¿verdad? Fácil. Todos los hábitos malos se pegan. Pero las cosas del Señor
Vienen porque nos hemos sentado a escudriñar las Escrituras y hemos recibido la revelación de Dios. No hay otra forma de ser transformados si no es siendo impactados por la palabra y la revelación de Dios en nuestra vida, de la cual debemos darle tiempo, debemos hacer un hábito, debemos hacer una disciplina. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Lo malo se pega fácil, lo bueno hay que buscarlo. ¿Cuántos van a buscar lo bueno? ¿Cuántos se van a esforzar? Van a hacer hábitos de lectura, van a tener tiempos de oración en familia, van a buscar a Dios juntos, van a enseñarle a sus hijos a caminar en la verdad, a derribar los argumentos del diablo, van a hablar de lo que significa un movimiento ideológico LGTB primero en la casa antes que lo escuche en la calle o en la televisión o en cualquiera de las redes. ¿Cuántos se van a tomar el trabajo de investigar, de leer qué dice la Biblia, qué dice tal autor sobre tal y tal situación en la adolescencia, qué dice la Biblia sobre la pornografía, qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuántos? Necesitamos esforzarnos, salir de nuestra zona de confort por nuestros hijos, por nuestra familia. Amén. Por la gloria de Cristo sobre todas las cosas. La gloria de Cristo. El honor de Dios. El honor del nombre de Dios. Amén. Mire lo que dice entonces Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 23. Y esto es para los hombres que están siendo renovados, este nuevo hombre que está siendo transformado. Examinando, ¿qué dice? Todo. Retener lo bueno, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué dice? Abstener. ¿Sí? ¿Qué es abstenerse? ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo, pero no lo decido hacer. Me abstengo. Amén. Es como cuando está la Coca-Cola ahí al frente y usted decidió no tomarla. ¿La puede tomar? Sí, pero se abstiene de no hacerlo, porque sabe lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aquel que se está absteniendo es porque ha entendido que hay cosas que no convienen. Amén. Mire, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el estado en el cual un hijo de Dios, un nacido de nuevo, debe priorizar y debe ocuparse de mantener irreprensible. La palabra irreprensible es sin máculas, sin manchas, sin pecado. Mantener irreprensible nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso requiere un esfuerzo también de obediencia. Mi voluntad rendida a los pies de Cristo. Amén. Termino con esto. La fuente de donde tomamos, ¿sí?, que debemos tener cuidado, analizar. Mire, yo no estoy en contra que usted deje a sus hijos en la casa de la cuñada, pero ¿qué hay en la casa de la cuñada? ¿Qué películas ven? ¿Qué tipo de juegos hacen? ¿Qué tipo de situaciones se generan? Todo eso, como padres, debemos estar atentos. Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces podemos supereducar a nuestros hijos, pero si no cuidamos el círculo, o por lo menos sabemos con quién están y qué tipo de familias están involucradas en ese círculo, pueden destruir todo el trabajo que usted hizo durante la semana, en una charla. Amén. Tenga cuidado, no descuide a sus hijos. No digo que esté ahí sobre ellos siendo... No. ¿Sabe cómo los va a cuidar? Sobre todas las cosas. Primero, enseñando la palabra de Dios, fortaleciendo su mente, dándole herramientas de argumentos valederos y firmes en la palabra de Dios. Primero. ¿Amén? Segundo, orando al Señor, porque fuera de casa yo no tengo un GPS, ni mi hijo va con un GPS y alguien que lo va filmando, ¿verdad? No, debemos confiar que Dios está con ellos. Amén. Confiando en el Señor. Y tercero, teniendo una buena relación con ellos. Porque si yo no tengo una buena relación con mis hijos, probablemente no me cuenten situaciones y cosas que están viviendo. Y muchas cosas
por no tener un buen diálogo con nuestros hijos, están ocultas en el corazón de nuestros niños y no las sabemos. No sabemos por qué tienen esas reacciones, no sabemos por qué tienen esas formas de actuar, porque no hemos logrado conquistar el corazón de nuestros hijos. Amén. Usted y yo, como futuros padres o abuelos, aprendan a ganar la confianza, el corazón de sus nietos. Amén. Y esto no es darle lo que ellos quieren. No, vení papá, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Qué te anda pasando? Ganarnos el corazón de nuestros nietos, de nuestros hijos. Amén. Les dejo esas tres cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde? La familia, la educación secular, aún la dentro de la cristiana, los amigos, la cultura. De ahí se nos pega todo. Los libros que estamos leyendo, los libros que están leyendo nuestra familia, los medios de comunicación que estamos consumiendo, la música, el arte, el drama, las películas, novelas, todo eso debemos analizar y ver que todo esto esté glorificando el nombre de Dios. Amén. Lo dejamos por hoy hasta aquí. Tengo una diapositiva más, pero ya les enviaré la clase. Amén. La próxima clase vamos a ver obstáculos para una mente cristiana. ¿Cuáles son esos obstáculos que no nos están ayudando a alcanzar lo que Dios quiere lograr en nosotros y en nuestra mente? Amén. Gracias. Que el Señor